Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, edición de martes 14 de mayo. Vamos con la tiranía de los índices. Hoy nos ha respetado un poco. Nuestro índice de la bolsa española, el IBEX 35, cierra en positivo, con un crecimiento del 0,89%, 9.127,6, ahí soportando las tensiones y sin perder el 9.100. Bueno, las tres que más se han significado hoy son Acerinox, ha habido un rebote en Acerinox, hoy gana 4,59% y cierra en 8,89. La compañía tecnológica del sector de la aviación, Amadeus, que crece 3,81% y cierra en 68,08. Técnicas Reunidas, que bueno, hoy crece un 3,50% y cierra en 24,24. Las tres que más bajan hoy, pues ahora lo vamos a ver. Enagas, un poco extraño esto, porque Enagas es la que controla las redes de la industria del gas en España, pierde 1,89% y cierra en 24,86. La papelera ENCE, que tiene un mal año, lo que se llama un mal año, baja 1,88 y cierra en 4,08. Y la tecnológica Cellnex, un negocio cerrado, tampoco se explica muy bien, que pierde un 1,11% y cierra en 28,38. Sobre los fundamentales de la economía española, hoy sí tenemos novedades. No en el PIB, la aportación al PIB, que sigue siendo interanual de un 2,4%, sino lo que viene ahora, la inflación, los precios, el IPC, porque hoy hemos estrenado los datos de abril y le aportan un 0,2 a ese interanual o a ese incremento de los precios de la inflación del 2019, 1,5 como ven. ¿Eso qué significa? Pues que si en abril estamos en 1,5 es de lógica pura o de regla de tres simple, que llegaremos a final del 2019 con más de un 3% de inflación, si no es que hay muchos meses correctores. Bueno, pues eso es lo que tienen que tener en cuenta. El desempleo, no hay novedades todavía, está afectando al 14,7% de la población activa española, y el Euribor, para los que tienen la preocupación de las hipotecas, pues tiene 12 meses de lujo con un promedio de menos 0,112%, una cosa espectacular. Vamos con los temas de los que vamos a hablar en nuestra tertulia La Barandilla. La inflación, el Instituto Nacional de Estadística confirma que la Semana Santa aceleró el IPC de abril hasta un 1,5% de acumulado durante el año 2019. En otro orden de cosas, el crecimiento del Producto Interior Bruto, que es de lo que vamos a hablar ahora, dice la AIREF que prevén que se estabilice. El estabilizar es un verbo que ponen ellos. Yo diría que se da un golpazo tremendo. Hasta tasas del 0,75% en el segundo trimestre. Malas noticias, aunque se traten de endulzar algunos los malos datos que van a venir en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto. Sorpresa, resulta que el Bitcoin supera ya los $8.000 por primera vez desde julio, y muchos sospechan que esto se debe a que China está detrás de las subidas de este asunto del Bitcoin. Vamos a la banca en España. Hoy nos traen noticias el Banco de Santander. ¿Por qué? Pues porque ha cerrado un primer diseño de su ERE y parece que va a afectar a 3.700 empleos y al cierre de 1.150 oficinas. Casi todo ello proviene del asunto del Banco Popular. Bien, en materia de industrias tecnológicas y medioambientales, resulta que la francesa Ardian ultima la compra de los activos de Renovalia en España por 550 millones. En su mayor parte se trata, como ven ahí en las imágenes, de aerogeneradores. En el terreno de las industrias del sector de la telefonía, Telefónica pues acaba de decidir que en sus plataformas comerciales va a subir 10 euros el coste de sus paquetes Fusión más utilizados, más extendido. Así, por ejemplo, Fusión Total valdrá 140 euros. En este mismo sector, Vodafone acaba de recortar un 40% sus dividendos y parece que sus ventas en España caen un 5,5%. La cadena de supermercados Día engorda su deuda 144 millones y el magnate ruso Friedman dice que no puede pagar tanto. Así es que la compañía Día cae en bolsa más de un 8% y parece que de nuevo podría acabar en concurso de acreedores. Por cierto, contarles que
La compraventa de viviendas en nuestro país ha subido un 6,8% en marzo, segundo mes del año en alza. Veremos a ver qué tal vienen los datos de abril. Y multa en la Comisión de la Competencia. Esta comisión acaba de multar a Endesa y a Naturgy por alterar los precios en la generación eléctrica. Importe de la multa, 25 millones, que empatan con la que hace unos años le puso esta misma comisión a Iberdrola. Bueno, hasta aquí los temas que van a ser componentes de nuestra tertulia. Vamos ya a dar la bienvenida a nuestros invitados en la misma, que, bueno, luego iremos a discutir todos estos temas que hemos enunciado, ¿verdad? Así es que doy la bienvenida en primer lugar a don Joaquín Robles, analista de XTV. Buenas tardes, ¿qué tal? Don Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Redactor jefe de Libertad Digital. Muy bien, encantado de estar aquí. Vamos a empezar, pues. ¿Qué les parece la inflación? Los datos del INE que tienen que ver con el mes y que demuestran que ya llevamos un acumulado hasta abril del 1,5%. Hombre, la media histórica en la inflación es el 2%, todavía habrá quien diga que hay margen. De hecho, los sindicatos están aprovechando la coyuntura para decir que lo que hay margen es para subir los sueldos y por ellos fuera pues se subirían por ley todo lo que quisieran, pero sí es cierto que hay que dar algunos factores en el tema de la inflación. El estacional, por un lado, ha caído la Semana Santa, lo que ha contribuido a subir la inflación, y otros en ciernes, el regulatorio que tenemos por delante. Si tenemos en cuenta que el Ejecutivo del Partido Socialista va a querer subir los combustibles de una manera indiscriminada mediante la aplicación de nuevos impuestos y la equiparación del diésel a la gasolina, ahí tenemos nuevas subidas de inflación. Yo creo que esas tasas de las que hablabas tú a final de año del 3% es muy posible que las veamos. Y luego una pregunta que queda en el aire. Hasta la fecha los bancos centrales, no sé si estarás, Joaquín, de acuerdo conmigo, se han dedicado a cualquier cosa menos a controlar la inflación. Bien, es cierto que porque la inflación está en unos terrenos absolutamente manejables, pero se han dedicado a rescatar el sistema financiero, a proporcionar liquidez, a decir que aquí se haría lo que hiciera falta para evitar cualquier tipo de quiebra o de malestar por parte de los estados. Llevamos muchísimos años con dinero absolutamente barato y si es cierto que ahora sí que tendrían cierto margen para embridar la inflación a través de subidas de tipos de interés. Algo me dice que no lo vamos a ver, pero bueno, en cualquier caso, esa baza la tendríamos. Joaquín. Bueno, en cierta medida sí que es verdad que el Banco Central Europeo sí que ha intentado controlar esa inflación en el entorno del 2%, ¿no? De hecho, vimos que no fue hasta final del año pasado cuando decidió eliminar esa compra de activos, precisamente porque estaba estabilizada en ese entorno. Quantitative easing, pero los tipos siguen estando... El 2%, los tipos siguen en cero. Y bueno, esta subida, pues vemos, como bien decía, ¿no? Que responde más a esa subida, ¿no? Hemos visto, ¿no? De la ropa, de los viajes, de los paquetes turísticos, ese 0,2%, muy lejos todavía, ¿no? De la media del año pasado, y sí que es un cierto repunte desde el mes de enero que estaba en torno al 1%. Hay otro elemento que es el precio de los alquileres y que viene a demostrar que las medidas tomadas no son efectivas. Pero bueno, eso es otro... Bueno, las medidas tomadas, que si me dejas la cuñita, fue aplicar la medida y una subida automática de todos los precios, por pura lógica, ¿no? Si tú alargas 2 años la capacidad contractual de los alquileres por ley, pues la gente toma medidas, ¿no? Y le obligas a una serie de gastos adicionales y dices, bueno, espérate, si te lo alquilaba a 900, ahora te lo alquila a 1.200. Por si acaso, claro. Vamos con el AIREF, este organismo teóricamente independiente que hace análisis sobre los aspectos cruciales de la economía española, el del Producto Interior Bruto y su crecimiento hipotético. Dice que se va a estabilizar en el segundo trimestre en un crecimiento del 0,75, lo cual pues es un desastre. Yo no le llamaría esto estabilizarse, sino dar un buen bajón. La verdad que viendo los últimos datos que se están presentando, ¿no? Tanto en España como en el resto de Europa, un 0,7% nos parece hasta un buen dato, ¿no? Estamos viendo Alemania que no crece, Italia lo hace al 0,2%, Francia lo hace al 0,3% de manera trimestral, por lo que este dato no sería del todo malo. Pero bueno, también lo que tenemos que tener en cuenta es este miedo, ¿no? Que hay ahora mismo a una desaceleración, otra vez los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, y como bien decía, PMIs en mínimos, indicadores de confianza empresarial de consumidor en mínimos en Europa, por lo que veremos, pero también dijimos lo mismo de Estados Unidos con el tema de la guerra comercial y repuntó un punto por encima, ¿no? Sí, al 3%. En Estados Unidos el consumo eléctrico no estaba en terreno ya de desaceleración, quiero decir de recesión, está en desaceleración, pero empieza a estar, las gráficas entran en terreno recesivo, el producto industrial también está entrando en terreno recesivo, y lo que nos estamos viendo es una foto muy coyuntural. El PIB en este momento crece trimestralmente el 0,75, que no deja de ser una
rebaja respecto a las previsiones que se hicieron, que hay que decirlo claramente. Este estabilizar que dice la AIREF en realidad es que se está reduciendo ese crecimiento del PIB, se está frenando la economía, y lo que hay que ver es hasta qué punto, porque no olvidemos que lo que tenemos por delante es un gobierno que ya ha mandado a Bruselas un plan de armonización fiscal, que es el que quiere, con un crecimiento del gasto absoluto, con un incremento brutal de los impuestos, que lo que va a hacer es frenar la economía. Y como yo he bromeado algún día con amigos empresarios, decían, hombre, si yo que Portugal lo tengo al lado, que hay gobierno socialista y está haciendo unas políticas fiscales absolutamente contrarias a la española. Es decir, la foto que veremos de aquí a un año... Muchos han decidido mudarse a Portugal porque ha hecho una cosa muy inteligente, que es decir, los que vengan aquí durante 5 o 6 años no pagan nada por el patrimonio que traigan. Primero lo hizo Canadá y luego lo ha hecho Portugal y le va muy bien, ¿no? Lo digo porque son socialistas. Que ser socialista no siempre significa lo que significa aquí. Pero parece que allí los socialistas han descubierto el recorte de gasto. Visiones del socialismo, Joaquín. No, bueno, vamos a ver, ¿no?, de alguna manera cómo acaba, pero sí que es verdad que es poco alentador, ¿no?, el futuro que tiene la economía española en el caso de que la desaceleración económica siga cebándose y sobre todo con Europa, ¿no? Hombre, y que teniendo en cuenta que además uno de nuestros motores era la balanza comercial, era el poderle vender a nuestros vecinos, y como bien decías tú, nuestros vecinos empiezan a crecer menos, empezamos a verle las orejas al lobo en la recesión. Si nosotros en España no hemos hecho los deberes, porque además de todo no tenemos margen de maniobra, estamos contra la pared, estamos con una deuda absolutamente ingobernable y estamos con un déficit público absolutamente inembridable, no tenemos de dónde sacar. O sea, ahora no tenemos una varita mágica de decir, bueno, pues tiramos por aquí o tiramos por allá, duplicamos el gasto público, regamos la economía y tiramos un año más, 2 años más. Es imposible, ahora mismo no tenemos ningún tipo de margen, y frente a esto nuestros principales compradores están empezando a pasarlo mal. La verdad que la ecuación a mí no me sale. No pinta muy bien, no. Bueno, oiga, yo pensé que no daríamos nunca esta noticia, pero vuelve a subirse a la mesa de tertulia el Bitcoin. El Bitcoin llevaba desaparecido desde el pasado mes de julio y de repente resulta que ha superado los $8.000 y la gente se pregunta, ¿qué está pasando ahí, no? Parece que son los chinos los que están manejando el cotarro del Bitcoin. Bueno, no lo sé, la verdad que pensamos que es más un movimiento especulativo. Sí que es verdad que han dicho que con todo esto de la guerra comercial hay inversores que podrían destinar al Bitcoin, ¿no?, dinero de manera activo refugio, pero lo que sí es verdad que durante las últimas semanas hemos conocido como Fidelity, una de las mayores gestoras de fondos, va a hacer una plataforma para clientes institucionales de criptomonedas, también que Facebook está estudiando la tecnología blockchain para aplicarla en algún área suya de negocio, y que varios centros comerciales importantes, ¿no?, en Estados Unidos están aceptando alguna criptodivisa. Eso es lo que ha hecho subir más de un 150, ¿no?, en lo que va del año el Bitcoin, pero veremos, ¿no?, porque ya lo vimos en 18.100 y desplomarse prácticamente en un mes. Hombre, sobre todo porque todo el mundo se subió a la nube justo cuando no había que subirse. Mira, yo, el tema del Bitcoin y de sus cotizaciones o de cómo está ahora, si el movimiento es especulativo, tampoco, o sea, no te sabría hacer un análisis cuadrado, pero sé que hace 2 semanas un tal Warren Buffett, en su conferencia habitual con los inversores de Berkshire Hathaway, dijo que él lo del Bitcoin que no lo veía. En cambio, sí que veía mucho futuro en el blockchain. Ahí él sí que está dispuesto a apostar, pero en absoluto sobre el Bitcoin. Yo, como dice un refrán, ser un gran inversor no es fácil, pero saber quién lo hace bien es mucho más fácil. Bueno, de usted por hecho que si estuviera invirtiendo Warren Buffett en el Bitcoin tampoco lo diría. Bueno, oye, en sus conferencias él hace muestras de todos los productos de las empresas que compra en Berkshire. El inventario, lo saben ustedes que lo he contado alguna vez, de la metáfora del nadador desnudo. Dice, solo se sabe que va desnudo cuando se vacía la piscina, y eso le pasa muchas veces a la economía española, que cuando se vacía la piscina nos damos cuenta que nos hemos echado al agua sin el bañador preceptivo. Bueno, vamos a hablar de bancos. El Santander, que ha anunciado hoy su línea de trabajo sobre la reducción de plantillas, 3.700 empleados menos, 1.150 oficinas menos. ¿Es la absorción del Popular la que crea el asunto? Sí, era de esperar. Ya vimos a principio de año cómo Caixa hizo lo propio, y es que el problema de la banca es el mismo, la dificultad para obtener beneficios. Hemos visto una caída de media del 9-11% en esta última presentación de resultados, y el Santander, pues igual que las demás, va a tratar de adelgazar, ¿no?, toda esa gran plantilla que tiene, y en camino a la digitalización, ¿no? Lo estamos viendo como los bancos ahora lo que quieren precisamente es evitar esos costes fijos y llevarlo todo, pues, a un plano más tecnológico. Por cierto, que hemos dejado de ser ya el país de Europa con más oficinas bancarias.
competencias, ya no somos los líderes en eso tampoco. No, y seguirá la tendencia de reducción por lo que estaba diciendo Joaquín. Además, yo creo que es muy fácil de entender. Al final, un banco no deja de ser una empresa, y un gran banco como el Banco Santander es una grandísima empresa que, dicho sea de paso, la parte que tiene en España es la menor de todas. Tiene la mayor parte de su negocio fuera de nuestras fronteras. Pero su negocio principal es prestar dinero. Si resulta que los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico tienen el precio del dinero a cero o en negativo, es muy complicado para la banca sacar negocio. Entonces, la única manera que tienen de cuadrar, y más cuando han tenido que comerse un sapo como el que se han tenido que comer, es, desde luego, adelgazando la estructura. Evidentemente, se veía de lejos, vamos, a leguas, que toda la estructura popular iba a ir drenándose. No se sabía si iba a ser una operación de una sola vez, como parece que será, o si iba a ser más progresiva. Bueno, vamos lo que es claro es que 3.700 personas se van a la calle. Vamos con las inversiones en el sector medioambiental español, los que producen energía a través de aerogeneradores o de plantas fotogeneradoras. Bueno, pues hay una compañía francesa, Ardian, que quiere comprar activos de Renovalia, una empresa española, y ofrece por ellos 550 millones de euros. Hay gente que está esperando entrar en ese sector. Exactamente, hay mucha gente a expensas, ¿no?, de estas promesas del gobierno de hacer de las energías renovables pues otra vez un negocio atractivo. Este tipo de empresas pues a lo mejor ya quiere adelantarse, ha visto negocio. Poco podemos decir, ¿no?, hasta que no se conozca alguna medida que a lo mejor pueda seguir incentivando, porque ya vimos en el pasado cómo se incentivó, pero luego se paralizó toda esa inversión. Bueno, hay que tener en cuenta también el parque instalado, la capacidad de absorción de todo el negocio, mejor dicho, de toda la energía que generen esos parques, pero sí es cierto que la tecnología, aunque la pagamos nosotros, porque en su día los aerogeneradores eran carísimos y por eso se subvencionaron, las placas fotovoltaicas eran absolutamente estratosféricas, carísimo el precio que tenías que pagar por cada célula. Nosotros lo pagamos, todos los españoles de nuestro bolsillo todavía lo estamos pagando. Para aquel que no lo sepa, en el recibo de la luz todavía estamos pagando aquellas células tan caras. El know-how lo pagó España. Ahora mismo los costes son mucho más reducidos y el negocio de la renovable es rentable. Puedes poner en rentabilidad un parque de la nada en cuestión de muy pocos años, mucho menos y mucho más rentable que otro tipo de energías. Es comprensible que haya operaciones de este estilo. Lo único que los analistas tendrán que pararse a leer muy bien es si España, en este caso, tiene capacidad de absorción de tanto parque energético, eólico o fotovoltaico como se está instalando. Vamos a hablar de compañías de servicios de telefonía, Telefónica y Vodafone principalmente. En el caso de Telefónica resulta que nos han puesto el pico de la muleta, hemos entrado, ya tenemos, casi todos tenemos fusión, una fusión o la otra fusión, telefonía, más banda de no sé qué, más televisión, más no sé qué, más no sé cuántos, y ahora nos dicen, ha llegado el momento, chicos, ya habéis entrado a la muleta, ahora vamos a subir los precios, 10 euros van a subir los paquetes de fusión más utilizados de las plataformas de Telefónica. Por ejemplo, fusión total, eso se va a poner en 140 euros. Don Joaquín. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias, porque aunque crean que tienen una buena base de cliente, que obviamente la tienen, son clientes cada vez menos fidelizados, ¿no?, por la fuerte competencia que hay en otro tipo de compañías. Es verdad que está haciendo bastante bien Telefónica las cosas, no lo hemos visto en la última presentación de resultados, otra vez ha vuelto a batir expectativas, otra vez ha vuelto a reducir deuda por octavo trimestre consecutivo. Es verdad que el valor todavía no lo está de alguna manera descontando, cae cerca de un 3,5 lo que va de año, lejos de esos máximos de 7,9, pero bueno, este tipo de medidas al final son más recaudatorias, ¿no? Es mejorar la cuenta de resultados de la manera más fácil. Hombre, hay muchísima competencia en el mercado, eso es cierto, pero también es verdad que Telefónica cuenta una ventaja competitiva que no tienen otros operadores, que es que son sinónimo de tenerlo absolutamente todo. Cuando tú estás ofreciendo todo y nadie más te lo puede ofrecer, te puedes permitir el lujo de subir 10 euros. Veremos que el año que viene cuál es el efecto que ha tenido y cuál es la capacidad de maniobra que puedan tener los competidores para poder sacar productos similares en el mercado. Su principal competidora, Vodafone, no lo está pasando precisamente bien. Ha anunciado que va a recortar sus dividendos un 40% y sus ventas en España, sus ingresos en España, caen un 5,5%. Hombre, Vodafone es, como bien decías, uno de los principales competidores, pues tendrán que revisar, ¿no?, el por qué han tenido esa caída de ventas. Probablemente tengan que revisar el modelo en España, tendrán que ponerse las pilas, porque al final la red comercial es lo que consigue captar cliente, pero luego es el servicio el que tiene que terminar fidelizando. Da la sensación, por los datos que han presentado, que no son capaces de fidelizar al nivel que lo hacen otras compañías.
Sí, exactamente. Este anuncio pues viene más determinado, ¿no?, por esa caída en los beneficios. De hecho, han presentado pérdidas este trimestre por valor cerca de los 8.000 millones. La mitad, sí que es verdad, eran provisiones. El valor se ha desplomado desde principios del año más de un 18%. Y bueno, es un poco lo que hablamos, es que es un sector altamente competitivo que si pierdes algo, pierdes clientes. El año pasado perdió el fútbol, este año hemos visto pues esa caída, ¿no?, del 5,8% en España, que está muy relacionada. Hay mucha competencia y hay otras compañías que están entrando mucho más fuerte. MásMóvil, por ejemplo, es una de las compañías que más pulso están cogiendo actualmente. Están capacitados para llegar a muchos clientes, por ejemplo, con fibra, con alta velocidad de conexión. Falta la televisión en los paquetes estos totales, por los que es muy difícil competir con Telefónica, pero competir con plataformas como Vodafone, mejorando un poco el servicio, da la sensación de que está siendo más fácil. Bueno, resulta, señores, que la Comisión de los Mercados y de la Competencia ha decidido imponer una multa de las gordas, 25 millones de euros, que son de las más altas que ha impuesto esa Comisión de Vigilancia de la Competencia, a Naturgy y a Endesa. ¿Por qué? Por hacer trampas o por concertar o trampear con los precios de la generación eléctrica. Esto viene pues a armar a los que desde hace mucho tiempo defendemos que el mercado que construye los precios de la energía eléctrica en España debe ser profunda y metódicamente reformado. O sea, vamos a ver, casi tirarlo abajo y edificarlo de nuevo nos parecería a todos una gran garantía, porque aquí el día que no les hablamos de una pena, que si la central térmica el día del partido del Barça, ¿se acuerdan?, llevó los precios a 10.000 cuando valen 50 los megavatios hora. Eso solo pasa en un país donde las cosas se han construido a base de chapuzas, mega monumentales chapuzas. El sector eléctrico, que tiene una repercusión sobre la inflación, sobre sus vidas, sobre los que se quedan en pobreza energética, es brutal. Y no puedes desconfiar de cómo se hacen las cosas en un elemento clave. Bueno, no es un lujo, la electricidad es un bien necesario y por lo tanto hay que administrarla de forma impecable. No se puede consentir pues que se construya el mito de las subastas eléctricas y luego resulta que los 5 que ofrecen son los 5 que compran y los 5 mismos que distribuyen con diferentes caretas. No, eso no vale. No, bueno, y es un mercado, como bien decías, en el que sí se establece bueno, pues el tótum de las subastas eléctricas. Parece que es un mercado liberalizado cuando en realidad está intervenido, pero no del todo. Al final entran primero una serie de energías, luego entran otras. Hay que hacer prácticamente un máster para entender cómo se establece el precio al final de acceso al mercado eléctrico, y luego nos olvidamos de la mitad del precio de la energía. Ustedes pagan 100 euros al mes de luz, 50 mínimo son impuestos. Mínimo, y en esto no nos están diciendo que si hacen trampa, que si no hacen trampa. Lo cierto es que cada vez las propias empresas les cuesta más trabajo poder reflejar en la factura cuánto cada uno de sus clientes, cuánto de esa energía que están pagando son impuestos, y cada vez son mayores y cada vez van a ser mayores. Y cuando no, impuestos duplicados. Exactamente, es igual que decís, ¿no? De hecho, también parten de ese desconocimiento, ¿no?, que tiene el cliente para leer la factura, ¿no? De hecho, creo que es las empresas energéticas las segundas que más reclamaciones tienen, precisamente porque muchas veces hasta tienen difícil justificar el porqué de esos precios, ¿no? De hecho, esta multa responde a una subida de precios que hicieron en plena ola de frío entre 2016 y 2017, ¿no? Al final, este tipo de mala praxis, el problema es que a pesar de que la multa parece grande, no afecta prácticamente a los resultados, y de hecho la cotización de estos valores ni se ha movido durante la sesión de hoy. Así es. Por cierto, la compraventa de pisos, les contábamos antes que en marzo ha experimentado un 6,8% de incremento, 2 meses consecutivos con números positivos que vienen a hacernos intuir que algo se despierta en el sector de la compraventa de vivienda. La compraventa de vivienda yo creo que tiene una salud bastante buena para la situación en la que nos encontramos. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Oigo todos los días el debate si estamos o no estamos de nuevo en una burbuja inmobiliaria. Creo que no, aunque los precios están subiendo y aunque las ventas están subiendo, pero efectivamente ni las licencias para obras son las que eran entonces, ni el acceso al crédito es el que era entonces. A día de hoy, antes cualquier persona podía acudir al banco y pedir una hipoteca. Hoy no es tan fácil. Con lo cual, que se reactive el mercado es buena noticia, pero que lo haga de una manera sana, ¿no? Bueno, vamos a ver si resolvemos la duda de nuestros espectadores, exprimida o atraída por esa invitación nuestra a dirigirla a pulsoeconómica@eltorotv.com. La de hoy nos la envía Ana Ortega. ¿La inversión en rehabilitación de vivienda desgrava?, se pregunta
Ana Ortega, pues se refiere a la renta, pues estamos en campaña de la renta. Hay que decirle que si es rehabilitación de la vivienda propia, es decir, donde se dirige Hacienda para su relación con el contribuyente, si desgrava un porcentaje de lo que usted invierta en rehabilitar su vivienda. Hay que documentar que es rehabilitada y que es la vivienda de uso del contribuyente fiscal. Lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Les espero mañana a las 8 en punto con Pulso Económico. Gracias.